Buen día, en este video explicaré el procedimiento para calcular o para estimar lo que llamamos el análisis vertical y el análisis horizontal en un proceso de análisis financiero. Empezamos entonces con el estado de resultados. Entonces decir que el análisis vertical consiste en comparar el porcentaje o el peso que tiene cada una de las cuentas de cada uno de los estados financieros con respecto a una cuenta representativa. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es el análisis vertical para el 2018. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar qué porcentaje, qué peso tiene cada una de las cuentas con respecto a los ingresos en este estado de resultados. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que la formulación es sencilla. Simplemente voy a tomar el valor que toma el saldo, por ejemplo, la cuenta costos de venta, y lo voy a dividir entre el valor del ingreso. Este valor que me sale aquí en decimal lo voy a configurar para que se me presente como porcentaje. Lo que estamos diciendo es que el 40% de los ingresos se constituyen o se consumen eh, en costo de venta. Lo propio podemos hacer entonces para la utilidad bruta. Tomar el saldo de la utilidad bruta y dividirlo entre el ingreso. Configuramos para que nos dé en porcentaje, y pues tiene sentido que si la costo de venta es el 40%, pues el resto, la utilidad bruta, sea el 60%. Bien, de esta forma vamos a calcular el análisis, el análisis vertical para todos los valores. Para hacerlo rápido, lo que vamos a hacer es fijar la celda en el correspondiente al ingreso. Y lo arrastramos y lo configuramos como porcentaje. Entonces, de 35.000 millones que se venden o 35 millones que se venden, el 31% es consumido en gastos operacionales en total, el 15% en gastos de administración, 10% en gastos de venta, tanto por ciento como depreciación, tanto por ciento como amortización de diferidos, tanto porcentaje se gasta en intereses, y a la final tanto valor, 14% de los 3.500 millones que vendo, el 14.5% se convierten en utilidades del periodo. El análisis vertical me permite identificar la importancia que tienen algunas cuentas con respecto a los ingresos, a las que deberíamos prestar cierta atención. Por ejemplo, el costo de venta pues representa un valor importante con respecto al ingreso, pero hay otras que no son tan relevantes, como por ejemplo los otros rendimientos. Esto sería una cuenta que en el proceso de análisis o en la identificación de problemáticas, pues sería una cuenta que no tendríamos, digamos que le quitaríamos prioridad a la hora de analizarla. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el 2019. Simplemente es tomar el saldo de la cuenta, dividirlo entre el valor de los ingresos de 2019. Nótese que aquí lo estamos haciendo para los dos periodos. Arrastramos y configuramos para que se nos presente como porcentaje. Aquí empezamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, para el 2018, la utilidad del periodo correspondía al 14% de los ingresos, mientras que para el 2019 esa utilidad corresponde al 14.76%. Si bien el costo de ventas sigue siendo la misma ponderación, hay otras ponderaciones como por ejemplo los impuestos o el gasto financiero, que tienen ciertas variaciones. Este que calculamos aquí sería el análisis vertical para el 2019. También podríamos calcular lo que conocemos como el análisis horizontal. El análisis horizontal permite identificar la variación de una cuenta con respecto al saldo que venía del periodo anterior. Vamos a hacerlo para ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomamos la diferencia entre el saldo que toma en 2019 menos el saldo que toma en 2018 y lo dividimos entre el saldo que toma en el 2018. Esto lo configuramos en términos porcentuales
y lo que decimos es que los ingresos tienen un incremento del 6% de un periodo al otro. Bien, de esa forma puedo calcular las variaciones a lo largo del tiempo. Ojo que en estas amortizaciones del diferido, dado que el primer valor es 0, simplemente la omito porque ese valor matemáticamente no tendría sentido. ¿Qué vale la pena decir? Que tanto los ingresos como los costos de venta como las utilidades brutas están aumentando al mismo ritmo en este ejercicio. No siempre coincide, va a depender del comportamiento de la empresa. Fíjense que los gastos de venta y los de administración se comportan igual. Vale la pena, por ejemplo, resaltar el comportamiento de las utilidades del periodo, que es lo que estamos observando aquí, que efectivamente la empresa tiene un incremento del 7.83% en sus utilidades. A pesar que el incremento en los ingresos es del 6%, el incremento en las utilidades es del 7.83%. Esto puede ocurrirse, esto puede deberse a digamos que un incremento en los gastos financieros relativamente bajos. Nótese que si bien casi todas las cuentas incrementan al 6%, el gasto financiero está incrementando tan solo el 2.68%. Eso a la final termina siendo un incremento significativo en términos de, pues en ese incremento que estamos viendo en la utilidad del periodo. Y el análisis vertical y el análisis horizontal es aplicable tanto al estado de resultados como al estado de la situación financiera. Aquí lo que voy a hacer es insertar una celda y voy a colocar aquí análisis vertical para el 2018. Este análisis vertical para el 2018 lo vamos a hacer con el saldo de cada una de las cuentas con respecto al total de los activos. Siempre contra el total de los activos. Esto es una particularidad que me permite luego hacer una comparación un poco más acertada del comportamiento de las cuentas. Arrastro y pues lo que estamos viendo es que si fijé correctamente la celda de total de activos, lo que estoy viendo es qué porcentaje del total del activo es, por ejemplo, el efectivo. El efectivo es el 3.16% del total del activo, mientras que las cuentas por cobrar o la cartera son del 6% o los inventarios son del 7%. Vamos a hacer lo propio para los activos no corrientes. Y podemos decir, por ejemplo, que mientras que esta empresa tiene el 82% como activos no corrientes, el 17% corresponde al activo corriente. El activo corriente, recuerden, es aquel que se vuelve efectivo en menos de un año y el activo no corriente es aquel que se vuelve efectivo en más de un año. Es interesante, por ejemplo, identificar cómo la propia planta de equipo representa cerca del 60% de esos activos, de ese total de activos. Los pasivos, vamos a igual a ponderarlos o a identificar la ponderación con respecto al total del activo. Esto se hace para poder comparar el porcentaje que nos da en el pasivo como en el pasivo en el patrimonio como en los activos. Que voy a arrastrar. Recuerden siempre configurarlo para que podamos observar el valor que queremos. Copio y pego. De esa forma la fórmula sigue siendo o sigue estando dependiente del activo, del total del activo. Lo interesante aquí es poder decir, por ejemplo, que el 1% del activo proviene de las obligaciones financieras, mientras que el 21% proviene de un pasivo corriente que se va a llamar bonos, que es una forma de endeudamiento. También podemos calcular para el patrimonio que los aportes de capital corresponden a tanto por ciento del activo. Creo que lo podemos copiar y pegar aquí. Las reservas, aquí lo vamos a arrastrar. ¿Sí? Entonces, las reservas representan el 12, el capital representa el 12, las utilidades representan el 13% del activo del que dispone la empresa. Esto para el análisis vertical del 2018. Podríamos hacerlo igual para el 2019.
voy a tomar el saldo de la cuenta, lo divido entre el total del activo, voy a fijar, voy a configurar para que salga en porcentaje, y arrastro. Aquí, copiar, pegar y arrastro. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy estimando qué porcentaje de cada una de las cuentas es con respecto al activo. Piensen que las cuentas más importantes vienen siendo propiedad, planta y equipos, porque es la más grande. Eso permite, digamos que el análisis vertical permite identificar qué cuenta es la más importante y a cuál debo prestarle mayor atención en el proceso de análisis. Igual lo hacemos aquí. Estoy copiando y pegando para simplemente poderlo estimar y poder decir que siguen siendo bonos y obligaciones financieras. Digamos que la fuente más importante de financiación, cerca del 34%, proviene de esta fuente. 12% y 11% respectivamente provienen de capital y de las reservas, que es una porción del capital o de las utilidades que se generaron en periodos anteriores y se mantienen en la empresa, y pues las utilidades de este periodo y las utilidades retenidas. Una vez hecho este procedimiento, procedemos a calcular el análisis horizontal del periodo. Nótese que el análisis horizontal no tiene año porque finalmente es el 2019, porque calculamos la diferencia entre el 2019 y el 2018 y lo dividimos entre el 2018. Lo que está pasando es que identifico qué porcentaje con respecto al saldo que tenía en 2018 termino el año de 2019. Voy a arrastrar y estos que están en blanco los vamos a dejar borrar. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo entonces? ¿Qué porcentaje de, con respecto al 2018 están incrementando cada una de las cuentas? Cuando usted identifica el análisis vertical, permite identificar cuentas importantes. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipos. O por ejemplo, las obligaciones financieras. Una vez usted identifica las cuentas más importantes, bajémonos un poquitico, por ejemplo, cuentas por cobrar e inventarios, son cuentas relativamente importantes. Una vez yo identifico esas cuentas grandes, procedo a identificar variaciones de un periodo al otro. Por ejemplo, esta cuenta no me está diciendo nada, simplemente que es importante, pero la variación es cero. Aquí quiere decir que es una cuenta importante y que la estoy reduciendo en el 8.33% con respecto al periodo pasado. Aquí, que son dos cuentas importantes del activo corriente que están aumentando 29 y 20% respectivamente. Este es el análisis vertical y horizontal, la forma eh, de calcularse. Espero haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video. Muchos éxitos.